Ruiz. Pues mire, ya estamos aquí en este resumen muy interesante de la conferencia de prensa mañanera y le voy a pedir a nuestro queridísimo Alejandro Coronado que se suma a esta transmisión que por favor nos empiece a grabar a partir de aquí porque hubo declaraciones extremadamente fuertes hoy en la conferencia de prensa mañanera, muy fuertes con relación a precisamente el juicio de Genaro García Luna. Específicamente, al hablar de estos sobornos que se mencionan en el juicio, que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusa, Genaro García Luna habría entregado al periódico El Universal 25 millones de pesos mensuales, es lo que se plantea en el juicio, con pruebas, con facturas en las que incluso ponían, por favor no generar folio, gracias, imagínese usted. De hecho, antes de que vayamos a este resumen que hace el presidente López Obrador ahí en la mañanera, quiero que usted vea estas facturas, porque de ahí se soltó a dar muchísimos planteamientos, no realmente sobre el Universal. Ahí está, mire, elaborar sin folio, gracias, estas facturas. Y no tanto sobre el Universal, sino las declaraciones de ayer del el ex embajador de los Estados Unidos en México, Anthony Wayne, pero lo vamos a platicar unos momentos más. Solo quiero insistir en esto que le hemos venido presentando desde un principio aquí en Sin Censura, que si Raimundo Rivapalacio, después de difamarnos, exigía pruebas contundentes según él, pues las obtuvo. Ahí en el juicio de Genaro García Luna presentaron esas facturas, presentaron fotos en las que aparece nada más y nada menos que el director y dueño de ese periódico, Juan Francisco Ili Ortiz, junto con Humberto Moreira, con quien se plantea tener una relación de compadrazgo, y quien habría sido el intermediario, según lo que plantea el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en estos sobornos que le daba García Luna, estos chayotes que le daba García Luna al periódico El Universal mensualmente para que limpiaran su imagen ante tanta cochinada. Vamos a ver, escuchar lo que ponen hoy en la conferencia de prensa mañanera. Es muy interesante este resumen que hacen mediante un video y seguimos comentando las declaraciones extremadamente fuertes ahí en la conferencia de prensa mañanera. Todavía nos falta. Este lunes 6 de febrero, en el 8º día de audiencias del juicio contra Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, testificó Héctor Villarreal, exsecretario de Finanzas de Coahuila, durante el gobierno de Humberto Moreira. El testigo manifestó que durante su cargo público cobraba comisiones a contratistas y emitía facturas falsas en la realización de obras públicas por instrucciones directas del entonces gobernador Humberto Moreira, quien utilizaba estos recursos ilícitos para pagar campañas políticas, sobornar a medios, comprar propiedades en Saltillo y Ciudad de México, aviones, estaciones de radio y televisión. Villarreal afirmó que entre 2005 y 2010 obtuvieron $200 millones en comisiones, de los cuales el entonces gobernador se quedó con 40 millones y las otras 8 personas involucradas recibieron 2.5 millones cada una. El testigo declaró que Genaro García Luna buscó vender el software de espionaje Pegasus al gobierno de Coahuila y que solicitó ayuda al entonces gobernador Humberto Moreira para tener un acercamiento con Juan Francisco Ili Ortiz, propietario del periódico El Universal, con la intención de limpiar su imagen y de la Secretaría de Seguridad Pública, ya que habían rumores de que García Luna había sido secuestrado por narcotraficantes. Villarreal detalló que García Luna y Ili Ortiz llegaron a un acuerdo en donde el entonces secretario de Seguridad Pública debía pagar 25 millones de pesos mensuales a El Universal para que lo apoyaran. El testigo aseguró que él mismo operó el cierre de dicho acuerdo en la Ciudad de México, directamente en las oficinas del periódico junto con un trabajador de García Luna de nombre Sergio Montaño. Agregó que en una ocasión Montaño les pidió ayuda para ejecutar un pago urgente al periódico con el dinero del estado de Coahuila. La fiscalía mostró como evidencia la factura de este pago, la cual no tenía folio, con fecha de 24 de junio de 2009 y bajo el concepto publicidad de campaña de rescate al turismo. El monto era por 11.5 millones de pesos. También se mostró como evidencia la factura de uno de los pagos regulares por 25 millones de pesos. Villarreal
declaró haber estado preso en una cárcel de los Estados Unidos durante 8 meses, haber salido bajo fianza y estar en espera de ser sentenciado. Manifestó que cuando llegó a Estados Unidos, trajo con él un servidor y todas las facturas que tenía en su poder. Durante el contrainterrogatorio, la abogada defensora Valerie Gottlieb enfocó sus cuestionamientos al estatus migratorio de Villarreal y a los beneficios en su sentencia que espera obtener por declarar en este juicio. Al inicio de la audiencia, el juez Brian Coogan informó a las partes que no aceptaría las pruebas relacionadas a supuestos sobornos de García Luna a medios de comunicación, en específico al periódico El Universal. Sin embargo, después de unas horas cambió de opinión, señalando que aceptaría las pruebas siempre y cuando la información fuera concreta y específicamente relacionada al caso. Durante la audiencia de ayer, también se llevó a cabo el contrainterrogatorio del testigo Francisco Cañedo Zabaleta, ex policía federal que declaró haber visto a Genaro García Luna reunido con Arturo Beltrán Leiva y la Barbie. La defensa cuestionó al testigo por haber entregado su reporte a una diputada de oposición en el Congreso, insinuando que sus acciones habían sido motivadas políticamente. Pero Cañedo respondió que no fue a la única persona a la que se le enseñó la carta, sino que lo había hecho a varios políticos, pero nadie le hizo caso, manifestando que la única mujer valiente que hizo su trabajo fue Laida Sansores. La defensa buscó refutar el testimonio del testigo, preguntándole por qué no se había lanzado a la ayuda de García Luna al verlo rodeado por criminales como Beltrán Leiva y la Barbie, a lo que Cañedo respondió que al principio sí lo pensó, pero que se dio cuenta que no le estaban haciendo nada intentando secuestrar, sino que más bien se trataba de una plática o reunión voluntaria. Al final de la audiencia, la fiscalía llamó como testigo a Earl Anthony Wayne, embajador de Estados Unidos en México entre 2011 y 2015. En sus breves declaraciones, Wayne afirmó que se reunió en varias ocasiones con García Luna y que en esas reuniones también estuvieron presentes Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño. Confirmó que a García Luna le costaba hablar de manera fluida, dando veracidad al apodo con el que varios testigos se han referido a él. Narró que en una ocasión fue a la casa de García Luna y que no le pareció ostentosa, pero que sí recuerda que tenía el acuario de agua salada más grande que haya visto. El juicio se reanudará hoy martes 7 de febrero y se espera que uno de los testigos sea Edgar Yeitia. De hecho, eso lo mencionó el presidente López Obrador en la mañanera, pero fíjese, quiero yo resaltar algo con lo que nos quedamos antes de que comenzara la conferencia de prensa mañanera. Desde el principio le estábamos documentando a usted cómo es que de la manera más desafortunada y desagradable, la publicación llamada El Universal, como gato boca arriba y con todas las pruebas en su contra, niega calderónicamente en su edición de hoy que haya recibido chayotes millonarios de parte de Genaro García Luna. Esto, como lo demuestra el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en la Corte del Distrito Este del Estado de Nueva York, durante este juicio, el juicio del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, quien, mire, hay que ponerlo con todas sus letras, está acusado de conspirar para traficar cocaína a los Estados Unidos y de recibir millones de dólares de un cártel de la droga para permitirles operar libremente. Llama mucho la atención que como gato boca arriba se quieran defender hoy, luego de que la información fue saliendo desde ayer por la tarde mientras daban estos testimonios en la Corte del Distrito Este de Nueva York, y sobre eso guardaron un silencio sepulcral. Hoy en su editorial y en primera plana, la nota principal es un ataque X, ¿no? De los que hacen a López Obrador. De hecho, si quiere, póngalo ahí para que vea el ataque, ¿no? Aquí en Sin Censura no censuramos nada, ¿no? Esa es la realidad, se llama Sin Censura. Si nos puede poner por ahí, ahí está. Gobierno gasta 1,600 millones de pesos en estadios de béisbol. Bueno, pues hay que decirle al Universal, bueno, sí, pero el Departamento de Justicia dice que ustedes obtenían 25 millones de dólares mensuales por parte de Genaro García Luna, ¿no? Y en la parte media, a la izquierda, tienen una especie de editorial que estuvieron compartiendo mucho en redes sociales. De hecho, en su edición digital, que otra se la va a poner también don David, en la edición digital aseguran que sin pruebas están acusando al Universal. El editor del Universal ya se dio la vuelta, pues en la cueva de los malandros. ¿Dónde más? Con el defensor de los malandros. ¿Con quién más? Para que le lavara la cara. Se dio la vuelta ahí. No, ese es otro. El defensor de los malandros es Ciro, don David Ciro. Se dio la vuelta
con el defensor de los malandros, el actual director editorial, no el que fuera en ese entonces, el actual se fue a dar la vuelta con él para que le lavara la cara, y pues empiezan ahí a decir que es una campaña en su contra, que no van a ceder ante esta guerra sucia y tonterías del estilo, ¿no? Que yo insistía, no pudimos terminar la idea porque comenzó la mañanera y ya no pudimos terminar ahí, pero aquí no puede haber que se trata de una campaña en contra del Universal por parte del gobierno de México, que es su evidente adversario, ¿no? No hay una campaña de sus medios competidores, medios corporativos competidores. No podemos ni siquiera decir eso. O de los medios independientes que siempre estamos señalando las irregularidades en ese chayoteril diario, en esa publicación chayoteril llamada El Universal, que desde hace más de 100 años le mienta a los mexicanos. No pueden ellos decir que es una campaña en su contra o que es una situación orquestada en contra del pobre Universal, porque ninguno de nosotros estamos haciendo esa aclaración. No somos ni los periodistas independientes, no es un medio de comunicación corporativo que sea la competencia del Universal. De hecho, todos se quedaron callados. Si nos puede poner nada más la foto, don David, que comparte en sus redes sociales Luis Guillermo Hernández, lo vamos a ver claramente. Todos se quedaron callados en cuanto a la nota de 8 de hoy, que es un medio mexicano, es exhibido como chayotero. Fíjese, ahí están todas las portadas de hoy de los medios mexicanos, de los periódicos mexicanos, y solamente La Jornada lo lleva en su primera plana. Solamente La Jornada. Pero bueno, no pueden comprobar ellos que se trata de una campaña de algún competidor, de los medios independientes o del mismo gobierno de López Obrador, porque no es el gobierno de López Obrador el que está presentando estas pruebas. No es el gobierno, los independientes o las acusaciones, los que están presentando esas pruebas en la Corte del Distrito Este de Nueva York. Las está presentando el Departamento de Justicia, es decir, el gobierno de los Estados Unidos. ¿Se va a atrever el periódico El Universal a decir que ahora enfrentan una campaña por parte del gobierno de los Estados Unidos? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin el gobierno de los Estados Unidos iba a tener una campaña en contra del Universal? Ya veo yo a Biden, yo creo que Biden ni enterado está de esto, así. Ya veo yo a Biden o a Anthony Blinken diciendo, ay, nos vamos a chingar a Ili Ortiz. Pues no, ¿de dónde? Ni lo conocen. Por favor, o sea, no vengan con tonterías. Pero eso es lo que le están diciendo en estos momentos al defensor de los malandros, Ciro Gómez Leiva, quien bien defendió por ahí Raimundo Rivapalacio en esta columna pedorrísima en la que nos difama y acusa al periodista Vicente Serrano de ser el francotirador del gobierno enviado a Nueva York. Se tuvo que tragar sus palabras. Una vez más le cerraron el hocico ante falsedades. Ahora que pues pedía estas pruebas y que decía que solamente había testimonios sin sustento. Bueno, ahí está el testimonio de quien fuera un funcionario de Humberto Moreira, y ahí están las facturas. Ahí están las facturas. Ahí están las fotos que ellos mismos publicaron, también. Son fotos que salieron en la sección de sociales del Universal, seguramente en revistas del corazón como Quién y así. Ahí está. Pero de pompa y nalgada se lleva a Ili Ortiz con Humberto Moreira. Son compadres, según informa el exfuncionario de su gobierno, del gobierno de Moreira. Por favor, no nos hagamos tontos. ¿Cuál es el argumento? El argumento del Universal es que no concuerdan las fechas, con que se contradicen y etcétera, y que hay una campaña en contra de ellos, ¿no? Ese es el argumento del Universal. ¿Quién haría esta campaña? ¿Sin censura? ¿El gobierno de México? ¿Su principal competidor, tal vez, en los medios corporativos? ¿Los enemigos de Juan Francisco Ili Ortiz? ¿O el gobierno de los Estados Unidos, que es el que presenta estas pruebas? Ahí, en la Corte del Distrito Este de Nueva York. Por favor, no nos hagamos, no nos hagamos. Y le pido a don David